tardes, les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas y utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, vamos a hacer los siguientes anuncios. Informamos a nuestra comunidad que el espacio de intercambio de opiniones y noticias jurídicas que habíamos anunciado su apertura en la videoconferencia del 28 de marzo, cuyo nombre fue escogido por ustedes a través de las encuestas realizadas en nuestras redes sociales y que quedó como Ágora Universitas, dio su apertura el día martes 22 de abril. Pueden acceder a él para ver las primeras publicaciones a través del sitio web de Universitas Fundación y haciendo clic en la página principal sobre la palabra Ágora. Si alguno de ustedes, de los que nos acompañan hoy, se encuentran interesados en participar, es decir, en publicar algún artículo de opinión o de noticia jurídica, pueden contactar a la persona o agente que los ha venido contactando a través de WhatsApp y solicitar la información correspondiente. Y para aquellas personas que nos están escuchando a través de Facebook Live, pueden hacer la pregunta o pueden solicitar información a través de nuestras redes sociales, por medio de Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, ubicándonos como Universitas F. Por otra parte, debo anunciarles que el próximo martes, 30 de abril, da inicio el seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo. Y nuestras inscripciones van a cerrar el lunes 29 de abril. Si estás interesado en participar en este seminario, puedes solicitar información a nuestros agentes o a través de las redes sociales. Te invitamos a que no pierdas la oportunidad de interactuar con excelentes especialistas de Derecho del Trabajo de Iberoamérica y con participantes de diferentes países. Bueno, el tema de hoy es las relaciones de trabajo en la era digital, donde plantearemos el desarrollo tecnológico versus el formalismo del derecho del trabajo. Como introducción a esta exposición, debemos indicar que los nuevos modos de trabajo a través de las nuevas tecnologías apuntan a un evidente conflicto existencial en la relación de trabajo. Por un lado, las empresas buscan bajar costos y aumentar su eficiencia, y por el otro hay un evidente crecimiento de trabajadores autónomos que quieren ser cada vez más competitivos. Necesario es reconocer que el derecho del trabajo debe adaptarse a las nuevas realidades, sin necesidad de colisionar abruptamente con el desarrollo tecnológico, pues este fenómeno no va a desaparecer, sino que avanza con el transcurrir de cada día. ¿Cómo hacer frente a esta nueva realidad? Pues en los tiempos del siglo XXI son muy distintos al siglo pasado. Bueno, la persona que va a tratar este tema la tarde de hoy, nuestro disertante, es nuestro querido compañero, amigo, colega Iván Mirabal, de acá de Venezuela, abogado graduado en la Universidad Católica del Táchira con estudios de posgrado en Derecho del Trabajo por las universidades de Castilla-La Mancha y Sevilla, España. Durante los años 2009, 2010 y 2011, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela, para representar al país ante la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fundador y director editor de la revista indizada, especializada y arbitrada de Derecho del Trabajo, de Universitas Fundación, fundada en el año 2005. Actualmente incluida en el catálogo de Latindex. Miembro fundador de Universitas Fundación, miembro del Grupo Bolonia Castilla-La Mancha, miembro de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Dictaminador en la Revista Latinoamericana de Derecho Social de la Universidad Autónoma de México.
Bueno, muchas gracias a todos por estar en la tarde de hoy. Gracias al profesor Iván Mirabal por acompañarnos esta tarde. Abrimos su micrófono. El micrófono es suyo. Adelante. Gracias, Alba. Y digamos que agradezco todo este esfuerzo que hace Universitas Fundación precisamente con algo de lo que vamos a tratar aquí hoy, que es la era digital. Pues se utiliza esta vía de herramienta para poder, digamos, desarrollar aspectos académicos que antes se hacían solo de manera presencial. Ciertamente, hoy vamos a abordar un tema, unos comentarios sobre las relaciones de trabajo en la era digital y así vamos a ver cómo hacemos un enfoque de ese desarrollo tecnológico versus el formalismo del derecho del trabajo. Pues debemos entender que el derecho del trabajo ya no es el mismo que surgió originariamente cuando en el siglo pasado se empezó a dar todo ese movimiento de las zonas rurales a las ciudades en esa primera revolución industrial. Evidentemente, las cosas van cambiando. Y fíjense ustedes algo muy interesante. Ya el maestro Américo Pla Rodríguez, en el año de 1977, venía señalando que naturalmente las formas de trabajo son variadísimas y están en continua evolución. No puede decirse que se ha llegado a una forma definitiva de fijación de las formas del trabajo humano y que lo más probable es que se siga evolucionando hacia nuevas formas. Y eso era en el año de 1977. Imagínense en la actualidad, año 2019. Lo que quiere decir es que todo está en constante cambio y evidentemente el derecho del trabajo proporcionalmente debe ajustarse a estos cambios que se vienen dando en la actualidad. Para entrar en el contexto, introductoriamente voy a mencionar brevemente los elementos clásicos del contrato de trabajo para ver cómo podemos nosotros aplicarlo con el tema de las nuevas tecnologías y las APP y las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con esta era digital. Evidentemente, fundamental son 4 los elementos clásicos del contrato de trabajo. La prestación personal del servicio, es decir, que se contrata a una persona determinada para que sea ella quien preste ese servicio, porque como sabemos en materia laboral puede haber cambio de patrono, sustitución patronal, puede haber transferencia del trabajador dentro de un grupo de empresas, pero el trabajador tiene que ser él quien personalmente preste el servicio. A ver, pongo un ejemplo muy emblemático. Pongamos que el equipo de fútbol del Barça contrata a Lionel Messi. Lionel Messi es quien tiene que ir a jugar esos partidos. Él no puede enviar, por muy bueno que sea, a un amigo, a un colega, a un primo, a un hermano, sino que esa prestación debe ser personalísima.
Segundo, tenemos el tema de ajenidad, y la ajenidad la subdividimos en tres aspectos. Una, en la titularidad de la propiedad de los medios de producción. Es decir, que el empleador clásicamente es quien es dueño tanto de las instalaciones de la empresa como de todas las herramientas de trabajo. Incluso es el que provee uniformes y provee cualquier tipo de implemento para poder trabajar. Ese trabajador es ajeno a ello. También el trabajador es ajeno a los frutos, como bien lo diseñaba el maestro Manuel Alonso Lea. Es decir, que el trabajador, supongamos por caso, yo tengo una carpintería. En esa carpintería tengo 50 carpinteros. Cada uno de ellos produce, por ejemplo, 10 mesas diarias. Esas mesas que van a producir no van a pertenecer en propiedad a estos carpinteros, sino que van a trasladar la propiedad al empresario. Y el empresario verá qué hace con ello para lograr un fruto, un dividendo, una utilidad. Y por ende, el trabajador solamente se apropiará del salario que le otorgarán por estar trabajando dentro de esa empresa. Y lógicamente, asimismo, también es ajeno en los riesgos, por cuanto la empresa venda o no venda, haga un buen negocio o no, siempre se trata de una obligación de medio, no de resultado. Lo que quiere decir que el salario tiene que ser pagado constantemente, independientemente de los riesgos del negocio. Por otro lado, el tercero, y no por ello el menos importante, incluso algunos lo califican de que es uno de los más importantes elementos clásicos del contrato de trabajo, es la subordinación o dependencia. La subordinación es cuando este trabajador está inmerso en el proceso productivo bajo la dirección de ese patrono, quien da todas las órdenes para poder trabajar, y así impone un horario de trabajo, impone la labor que se debe ejecutar, el uniforme que debe vestir. Y finalmente, de manera rápida, tenemos la remuneración, esa remuneración económica, por la cual un trabajador se inserta en una relación laboral para devengar un salario, que este tiene que ser periódico, y eso es esto es importante para ver más adelante cómo afecta el tema de las nuevas tecnologías. Esto es importante porque el salario clásico siempre tiene que ser semanal, quincenal, mensual. Un trabajador no puede cobrar 2 meses sí, 3 meses no, un cuarto mes vuelve a cobrar, sino que todo eso tiene que ser siempre periódico, constante. Dicho esto, entramos en ese tema de la tecnología y los cambios que ha suscitado al derecho del trabajo. En este contexto se han, digamos, difundido diversas denominaciones hoy en día para referirse a este fenómeno tecnológico acerca de los trabajos, porque los trabajos son variadísimos. Entonces se habla de economía compartida, consumo compartido, peer-to-peer, de igual a igual, economía colaborativa. Y de hecho ya vamos a analizar más adelante una sentencia sobre esto. Consumo colaborativo, economía de las aplicaciones, pero ninguna de estas denominaciones, que es lo importante por sí sola, ha podido lograr la irrupción del trabajo como tal, aunque claro está, existe una profunda demanda de trabajar de esta manera. Entonces, siendo así, nosotros podemos ver uno de los tipos, y que es conocido por todos nosotros, de forma de trabajar, que se ha denominado el teletrabajo. El teletrabajo es un trabajo que utiliza las telecomunicaciones para poder brindar un servicio, y esto genera una dificultad que muchos doctrinarios llaman zonas grises o zonas fronterizas del derecho del trabajo. Es decir, ¿estará protegido por el derecho del trabajo o será un prestador de servicio por cobro de honorarios profesionales donde no tendrá ningún tipo de patrono, sino contrariamente más bien será un servicio a distintos clientes? Y es ahí donde quisiera que volviéramos a analizar estos 4 elementos clásicos del derecho del trabajo.
Y pongamos un ejemplo que me va a servir para hacer este análisis. Imagínese que usted está a cargo de una compañía en Hollywood y necesita un guionista para que le saque todos los guiones de una película o de una serie televisiva. Y contrata desde los Estados Unidos a un excelente guionista que está en Argentina por el medio de las telecomunicaciones y le pide que durante tanto tiempo, de acuerdo a su contrato, él haga diversos guiones para ser entregado en una fecha pautada. Y en principio están contratando a ese señor. Ese señor es contratado para entregar ese trabajo de manera personal. Pero ¿cómo controla esto el empleador, el patrono, la empresa? ¿Cómo sabe si realmente esa persona no subcontrató a otro para hacer ese guión o ha hecho todos los guiones él, pero en un momento dado no pudo hacer uno y le pidió a un colega que lo hiciese? Simplemente él lo envió. ¿Habrá ahí una verdadera prestación personal del servicio? Entonces aquí empezamos a caer en zonas difusas. En cuanto a la ajenidad, vemos que esa persona trabaja con sus propios medios de producción, sus propias instalaciones, oficina o en su casa, su propia computadora, sus propios aspectos tecnológicos, herramientas de trabajo, se viste como quiere, trabaja en el horario que desea, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Es decir, que él mismo organiza su propio trabajo. Por lo tanto, esa subordinación también queda de alguna manera desdibujada, porque él lo que tiene es precisamente la obligación de entregar el trabajo. Entonces, en lugar de darse tal vez una obligación de medio, como era en los elementos clásicos del contrato de trabajo, pareciera que aquí empieza a tomar fuerza, es una obligación de resultado. Usted me envía el guión y yo, por mi parte, envío el pago. Entonces, esto de alguna manera empieza a afectarse con los aspectos tecnológicos, sobre todo para determinar si una relación por un trabajo específico es de tipo laboral o no. Bien, ¿qué dice, por ejemplo, la doctrina española? Ricardo Escudero Rodríguez, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alcalá de Henares, ha señalado que es un verdadero problema la fijación de los límites o fronteras nítidas entre las prácticas ocasionales de trabajo a distancia y el teletrabajo. Es decir, que nos empezamos a mover en un terreno resbaladizo, por cuanto es difícil poder calificarlo como tal de manera simple, de manera sencilla o simplemente a primera vista. Juan José Aragüez Guerrero señala que resulta una obviedad afirmar que las nuevas relaciones de trabajo que están dando lugar a esta tecnología exige una adaptación de la normativa laboral tradicional a una más actual. Porque esta era que se ha hecho llamar la era del Internet está provocando, digamos, malestares, inquietudes, entre quienes los actores sociales, los mismos trabajadores, sindicatos, empresas, inversores, juristas, jueces, etcétera. Todas esas personas que están de alguna manera vinculadas por las relaciones humanas en cuanto al trabajo. Y así Gustavo Gautier, de un doctrinario uruguayo, señala que todo esto está desatando una profunda crisis existencial en cómo se define el trabajo. Por lo tanto, dicho esto, a manera introductoria, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos preguntamos, ¿será que las nuevas modalidades de prestación de trabajo humano son susceptibles de ser abarcadas por los institutos y regulaciones tradicionales del derecho del trabajo? ¿Qué hacer? ¿Qué opciones teóricas tenemos? Hemos diseñado, digamos, a grosso modo, y de manera rápida, que lo vamos a decir aquí porque el tiempo es limitado,
tres tesis para ello. La primera, una tesis tradicionalista que sostiene la validez y vigencia de las categorías de subordinación y el trabajo por cuenta ajena, donde señala que solamente sería necesario revisar los criterios de interpretación en el concepto de subordinación en los casos de los trabajadores vinculados a estas aplicaciones tecnológicas. Es decir, el derecho del trabajo se mantiene en su esencia completamente y debe adecuar ligeramente su forma para, digamos, atrapar y no exista esa huida del derecho del trabajo como han catalogado algunos doctrinarios. Fíjense que esto es interesante porque esta tesis fue recogida en una sentencia del 28 de octubre del año 2016 en el Reino Unido. Ese famoso caso Uber que ustedes seguramente conocen o han conocido o han escuchado, donde ese juez londinés empezó a analizar esos elementos del contrato de trabajo y uno de ellos que analizó fue la subordinación y empezó a observar en cuanto al poder de dirección de la empresa se veía un poco desdibujado porque ese conductor podía elegir cuándo trabajar y cuándo no. ¿Qué quiere decir eso? Que surge, digamos, ese tema de la autonomía de la voluntad, contrariamente al tema de la subordinación, porque si usted está subordinado, usted tiene que trabajar cuando a usted se lo requiere. Pero por otro lado, sigue analizando más a fondo el caso y dice que cuando esa persona, ese chofer está trabajando, debe necesariamente aceptar los viajes o se arriesga, según terminología de Uber, a ser desactivado. Además que ese conductor desconoce información esencial, es decir, cuál es el destino final del pasajero, qué ruta, digamos, pudiera elegir, cuánto va a cobrar por ese viaje que va a hacer de traslado de esa persona. Todo eso lo define es Uber. Por otro lado, destacan que efectivamente Uber entrevista y selecciona a los conductores. No cualquiera puede trabajar para Uber en forma libre. Uber también, de alguna manera, empieza a establecer las rutas por defecto del conductor. Y como les decía antes, fija ese precio a pagar. Además que impone una condición. Usted no puede trabajar con cualquier vehículo. Tiene que ser un vehículo por lo menos 10 años, digamos, de antigüedad. Si ya pasa de los 10 años, usted no puede trabajar con ese vehículo. Y si Uber recibe quejas del cliente, Uber es capaz de devolver parte del dinero o la totalidad y descontarlo del pago que se le da a ese conductor. Por lo tanto, esos choferes también manejan bajo una marca ajena, es decir, Uber. Ahí no le están dando publicidad a una marca propia, con lo cual de alguna manera se activa ese elemento clásico del derecho del trabajo de la ajenidad. Y aplican el principio de realidad sobre las formas o apariencias, porque la sentencia califica de ridículo que existan en Londres 30.000 microempresarios unidos por una única aplicación virtual. En definitiva, esa sentencia calificó como de relación laboral a todos los conductores que trabajaban para Uber y que ahí demandaban. Bien, llegamos a una segunda tesis, una tesis que podríamos denominar flexibilizadora. Esta proviene, digamos, de aquellos que señalan que el enfoque tradicional aún resulta insuficiente para resolver las nuevas realidades, pues distan notablemente de las causas que originaron el surgimiento de la disciplina que hoy nos une, que es el derecho del trabajo. Así pudiera señalarse que, por ejemplo, la permanencia en el empleo, ese trabajo podría ser ocasional. ¿Qué pasa si yo trabajo para una determinada empresa? Pongamos el caso Uber. Y yo no quiero trabajar durante tanto tiempo. No me obliga, pero si trabajo, entonces sí
voy a poder ejecutar los viajes. Pero vamos a suponer, qué sé yo, me tomé mis vacaciones de manera libre porque yo quise y me fui de viaje durante 2, 3 meses. Ahí yo no voy a recibir una remuneración, no voy a recibir unas vacaciones pagas. Entonces pareciera que eso como que no es tan consono con el derecho del trabajo clásico, rígido, y por lo tanto habría que buscar una flexibilización mayor para que no se escaparan más aún casos que en el de Uber como que lo atraparon y de alguna manera se calificó como laboral, pero pudiera haber otros mucho más complicados. Además, la ajenidad también se desdibuja, porque resulta ser que esas personas trabajan con sus propios elementos, trabajan con sus computadoras, vehículos, smartphone, tablets, etcétera. Y a la final, como en el caso del guionista, puede ser que ellos de alguna manera asuman los riesgos de la producción, porque si no entregan el trabajo, si no cumplen con la labor, a lo mejor el salario o la remuneración económica no se les paga. Entonces habría que buscar una flexibilización. Y otra cosa, el tiempo de trabajo. No son horarios rígidos. Es decir, incluso algunos parten de unas jornadas autodiseñadas. La otra vez conversaba con un profesor y él comentaba que sería muy interesante que los trabajos fuesen por metas. Y, digamos, explico esto. Tengo mi jornada laboral y mi patrono me dice, tienes que realizar estas determinadas actividades, A, B, C, y tienes para ello 15 días. Y si lo terminas en 3 días, bueno, el resto de los días son libres. Si lo terminas en 15 días, pues obviamente no tienes un día libre. Por lo tanto, esto de alguna manera se adecúa para que el trabajador pueda obtener más tiempo y libertad en su manera de organizar su propio espacio temporal en cuanto a sus actividades laborales, familiares y de su entorno para sociabilizar y descansar. Con esto llegamos a una tercera tesis, que sería una tesis de cambio, adecuación profunda. César Carballo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, menciona que el derecho al trabajo no puede permanecer y entenderse irrevisable, intangible, ajeno a los cambios que se están suscitando en el modo de producir. Si así fuere, esto conllevaría a la desaparición progresiva de la disciplina. Es como aquello que es muy rígido y si viene algún movimiento, por ejemplo, lo vemos en los edificios nuevos, que los hacen con cierta flexibilidad para que cuando hay movimientos telúricos ellos no se derrumben. Pero esos edificios que son más viejos, que son muy rígidos, cuando hay un movimiento telúrico suelen quebrarse, suelen partirse y caerse. Entonces, ¿qué proponen? Un cambio para que siga existiendo el derecho del trabajo y éste pueda adaptarse de manera más adecuada a esta era de la tecnología, a esta era del Internet. Y muchos son los constitucionalistas con que también he conversado que señalan que uno de los bienes primarios, incluso ya a categoría de principio, como uno de los derechos fundamentales de primera generación, es el derecho fundamental a la libertad. Y esto, evidentemente, la libertad aplica sobre el tiempo de cada ser humano. La otra vez conversaba con un abogado mexicano y él me decía, es que, Iván, hoy en día pareciera que esto ha traído tantos cambios, que la esclavitud se ha transmutado hacia una nómina, porque hay empresas que incluso te prohíben el uso de teléfonos celulares para tú poder comunicarte como políticas de la empresa. Pero entonces, en esa enajenación de nuestro tiempo a cambio de un salario, hay ciertas prohibiciones que le impiden a uno actuar con esa libertad por estar trabajando bajo la dirección de ese empresario. Entonces, digamos que
evidentemente, esta tesis busca, de alguna manera, un resurgimiento de la autonomía de la voluntad dentro del derecho del trabajo, para que pueda dar entrada a estas nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Y así, fíjense, ayer conversaba con unas personas que me decían que unas personas que saben mucho de tecnología fueron contratados por una empresa determinada, pero ellas eran contratadas por servicio de pago de honorarios profesionales, más como una relación jurídica civil o mercantil que laboral. Y esas personas devengaban. En Venezuela, hoy en día, el salario mínimo está muy bajo, está alrededor de los 3, 4 dólares aproximadamente, al cambio, digamos, que se maneja en la tasa de mercado internacional. Y estas personas que trabajaban allí les pagan 800 dólares, porque provienen de una empresa que está en México y esta empresa contrató a esas otras personas para que trabajaran ahí, pero por ese tipo de contrato. Entonces ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿qué prefiero yo? ¿Ganar de salario mínimo mensual 4 dólares y a lo mejor tener unas vacaciones pagas, si trabajo horas extras, que estas me sean pagadas, o tener un paquete salarial que sea notablemente alto en comparación a lo que es el salario mínimo? Por eso es que esta tesis, digamos, busca ese resurgimiento de la autonomía de la voluntad para que haya una seguridad jurídica entre las partes para poder contratar. Porque fíjense, hay lugares donde se establece que la protección del derecho del trabajo, ese manto protectorio, tuitivo, que va a cuidar al trabajador, es para aquellos que devengan menos cantidades económicas. A medida que los trabajadores van devengando más cantidades económicas, mayores salarios, pueden protegerse a sí mismos, porque ellos mismos serán autogestionadores de sus propios ingresos y la mejor manera como lo pueden, digamos, erogar para sus fines y conveniencia propia. Entonces, en este sentido, hay una publicación del diario El País, si mal no recuerdo, del 21 de noviembre del año 2016, donde señalaban que las nuevas tecnologías están impulsando un mundo de autónomo, jornadas reducidas, mayor tiempo para la persona, para su libertad de hacer lo que mejor le provoque y con la promesa de trabajar bien por un lado o por otro de manera libre, ser un autónomo o ser un trabajador, digamos, asalariado bajo régimen de dependencia, sería una elección personal. Y Luis Ferrandis, de KPMG, ha señalado que la aplicación de estas tecnologías cognitivas van a regalar más tiempo a los trabajadores, que les va a permitir ser mejores innovadores y mucho más creativos para el tema de la invención. Por otro lado, la filósofa Hannah Arendt, ella nacida en Alemania, pero nacionalizada en Estados Unidos, de origen judío, ella en un relato, en un ensayo que relató que en 1958 este auge de la automatización liberaría a la humanidad de su más antigua y natural carga, la carga del trabajo. Porque con la automatización, pues, de alguna manera, las personas podrán trabajar de manera más sencilla con las herramientas que se nos presentan hoy en día, que a lo mejor como era en tiempos anteriores. Y el catedrático Juan Raso, uruguayo, que seguramente ustedes conocen bien, ha señalado que este modelo que se ha venido modificando
para el tema del empleo, concebido en principio como un trabajo para toda la vida, porque anteriormente se veía que el trabajo debía tener una estabilidad donde la persona ingresaba, incluso ascendía, y muchas empresas todavía se manejan de esa forma, ascendía y obtenía una jubilación para después retirarse como pensionado y vivir tranquilo de su salario. Y se está transformando, pues, todas estas cosas, todos estos elementos del campo laboral, tiempo de trabajo, la subordinación, la categoría profesional rígida, evidentemente están cambiando, y con él están cambiando las relaciones laborales de los sujetos. Ese nuevo pacto de las relaciones laborales implica que comienza esta persona a hacerse cargo de su propia carrera y empieza una supervivencia por hacerse más competente, obtener más habilidades para obtener una mayor empleabilidad dentro de un mercado laboral y poder obtener un mejor y mayor ingreso. Y por eso es que hoy en día, en la actualidad, se habla de líderes, de emprendedores, se habla de coworking, sé tu propio jefe, coaching, etcétera, para que estas personas puedan, digamos, autodesarrollarse enmarcado dentro de ese principio y ese derecho fundamental a la libertad, porque es que la era digital y la del talento, según esta tesis, están ganando espacios para una nueva ética de negocios. Es decir, que la innovación va al lado de un espacio de descubrimiento, y esa economía del compartir y la colaboración van también ganando y abonando terrenos. Incluso la educación online. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros. Según el Banco Mundial, más personas están optando por ella, mientras que el mercado laboral reconocerá más las habilidades, las competencias de una persona que por títulos obtenidos. Entonces, esa persona puede autocrearse, autogestionarse, la libertad para trabajar y la libertad para descansar conforme mejor ella le parezca. Ese derecho fundamental a la libertad está evidentemente establecido en la mayoría, por no decir todas, enmarcadas dentro del texto constitucional de cada uno de nuestros países. Y por eso es que este amigo, de manera muy simpática, me decía lo que le comentaba, que es que esto de la nómina ha sido una transmutación de la esclavitud para estar en un trabajo limitado, en un horario, dentro de un lugar, sin poder ejercer esa libertad como antes mencionaba. Pero por otro lado, ojo, porque esto, digamos, tiene sus personas que están favorables a esa tesis, pero por otro lado, hay personas que se sienten mejor bajo una relación de dependencia, con un salario seguro, periódico, semanal, quincenal, mensual, que pueden ir escalando posiciones dentro de una determinada empresa y obtener una jubilación con una rentabilidad interesante, y prefieren los derechos que otorga una relación de trabajo formal, incluso con los beneficios adicionales que puede otorgar, si existiera en esa determinada empresa, una convención colectiva de trabajo. Por tanto, también incluso prefieren cumplir un horario de trabajo porque ahí van a tener un entorno laboral que va a hacer diferencia a ese entorno de las personas de forma habitual que tiene cada uno. Por lo tanto, cada quien es libre de decidir a qué estímulos conectarse y cómo ordenar su propia vida. La libertad de escoger la dependencia, el confort de un salario seguro, o aprovechar el tiempo para ordenarlo con trabajos autogestionados para poder así ordenar su propio tiempo, ya es una decisión individual. En definitiva, esta tesis de cambio aboga más por la autonomía de la voluntad
que por la categorización de una subordinación estricta. Y ya para ir finalizando, debo comentarles, hay una astrofísica, Elizabeth Garvey, que se ha pronunciado sobre este aspecto tecnológico y dice que hay que tener cuidado, porque la tecnología per se no es virtuosa, solo si se aplica a la mejora de la condición humana. Y pocas cosas son tan inherentes al ser humano como el trabajo. Y aquí es cuando tomo unas palabras de Henry Ford, que decía, si crees que puedes lograr algo o no, estás en lo correcto. La decisión es de cada quien con ocasión a este aspecto tecnológico. Es que la libertad es tan maravillosa que cada quien decide a qué esclavizarse. Bueno, muchas gracias y quedo atento al seguimiento, comentarios de cada uno que puedan hacer sobre este tema, y aprovecho la ocasión para comentarles, esto ha sido, digamos, dado en este momento a manera de conversatorio, pero de una manera rápida por el tiempo, pero sobre esto también se estará tratando en un seminario presencial, ya con mucho más profundidad, durante una semana completa de trabajo en la República Dominicana. Próximamente les informaremos ya los temas específicos, pero versa sobre esto, el derecho del trabajo en la era digital, y además va a ser tratado por diversos profesores. Yo diría que por lo menos 10 o más profesores, con lo cual les hacemos la cordial invitación, y ya la doctora Alba Sosa, el doctor Julio Pérez, le traerán una información más precisa en cuanto a esto, para que no solamente quedemos aquí en lo virtual, sino que también, digamos, pongamos en práctica lo presencial, porque siempre uno necesita del otro y no hay nada mejor como el calor humano. Bueno, los dejo entonces con la profesora Alba Sosa. Gracias. Profesor Iván, por tan interesante disertación en cuanto a este tema de gran actualidad. Efectivamente, estaremos dando información sobre el seminario presencial que acaba de anunciar a través de nuestras redes sociales próximamente. Bueno, por acá ya tenemos algunos comentarios y preguntas realizados a través del chat de esta sala virtual y a través de Facebook también. Paso a leer la primera, que la hace Roxana Ruiz, venezolana que vive en Estados Unidos, una de nuestras ex participantes de los seminarios virtuales. Nos indica, buenas tardes, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hace el trabajador en la modalidad online, donde no conoce personalmente a su jefe, para consignar un reposo? O en el caso de un trabajador de Uber que tiene un accidente laboral, ¿a quién notifica? ¿Cómo queda el pago de su salario? Sí, esos son los temas precisamente difíciles de esta era tecnológica, porque la verdad es que yo me pregunto lo mismo. Si una persona que trabaja de manera online, incluso de forma distante a el empresario, y pudiera hablarse incluso de países diferentes, ¿cómo hace para consignar un reposo? No lo sé, sería de manera, digamos, virtual, utilizando tal vez las tecnologías, escaneándolo y enviándolo vía correo electrónico. Y en el caso de Uber, es incluso hasta
Bueno, puede ser hasta más sencillo, porque la modalidad de los choferes de Uber es que ellos trabajan cuando lo desean. Es decir, si una persona tiene, digamos, un accidente, tal vez, digamos, no un accidente laboral, porque así sería un problema si fue conduciendo su vehículo y llevando un pasajero que solicitó el servicio a través de Uber y en el camino tuvo un accidente y este conductor, digamos que salió lesionado, incluso quién sabe, a lo mejor hasta el pasajero también, ¿cómo quedaría eso? Obviamente, Uber, a nivel internacional, no está reconociendo a estas personas como trabajadores, pese a esa sentencia de Londres que les comenté. Pero, ¿qué ocurriese si eso fuese, digamos, en Londres, donde ya hay jurisprudencia de que sí son trabajadores, y cómo quedaría ese sistema bajo ese poder de dirección que es flexible, porque Uber no pide horarios de trabajo ni jornadas laborales, pero lo que sí pide es que cuando acepten el trabajo deben cumplirlo como tal. Pero ¿qué pasaría entonces con los pagos productos de ese accidente de trabajo si es catalogado como tal? Creo que ahí, si estamos hablando de Reino Unido y en los países donde Uber y los choferes de Uber sean reconocidos como trabajadores, evidentemente debe responder como se responde en materia laboral. Ok, perfecto, muchas gracias. Por acá, Claudio Teixeira nos indica, buenas tardes, soy Claudio Teixeira, un abogado de Brasil, estoy viendo la conferencia desde la ciudad de Porto Alegre. Gracias por esta excelente iniciativa de Universitas en discutir el futuro del trabajo. Indica lo siguiente, en Brasil el teletrabajo fue regulado en parte con la reforma laboral ley número 13.467 en 2017. Pregunta, ¿en Venezuela no existe ninguna ley sobre el tema? Interesante ese comentario. Nosotros hicimos un trabajo sobre análisis de América Latina, sobre qué países tenían regulado el teletrabajo y realmente son muy pocos. En Venezuela no está regulado, para contestar directamente la pregunta, pero es que en muchos países de nuestra región tampoco está regulado. Son pocos los países, a ver, si mi memoria no me falla, me parece que Colombia, me parece que hay regulación en Ecuador, me parece que hay regulación en Perú, en Brasil, y no recuerdo exactamente en qué otro país, pero la mayoría de los países no tienen regulación en materia de teletrabajo. Incluso España lo que tiene es un convenio, digamos, asumido entre los actores sociales para poder más o menos ellos implementar una normativa determinada a través de un contrato que ellos apliquen, pero no tienen un ordenamiento jurídico que rija las regulaciones del teletrabajo. Y esto me llama mucho la atención, sobre todo en estos países de América Latina. Claro, lo que pasa es que esto ya sería otro tema y tiene mucha tela que cortar. Pero incluso se habla de que cuando se da el tema del teletrabajo, en países se dice que el empresario es el que debe otorgar todas las herramientas de trabajo, pero en otros países se señala que no, quien debe colocar las herramientas de trabajo es el propio teletrabajador. Incluso en Colombia han desarrollado muchísimo este tema y se habla de un teletrabajo que me parece muy interesante. A lo mejor el profesor Jan Tamarones, que está aquí, le enviamos un gran saludo. Él ha trabajado ese tema y vive en Colombia. Ese tema incluso lo han trabajado desde las prisiones, donde los presos, los privados de libertad, pueden teletrabajar para aprovechar ese tiempo, no solamente como privado de libertad, sino por hacer algo útil, incluso generar un salario. Pero ese es un gran tema que incluso podría ser desarrollado para otro momento del tema del teletrabajo. Ok, perfecto, gracias. A través de Facebook, Carolina Favara, de Ecuador, ex participante de nuestros seminarios virtuales, nos indica, me encanta este tema, es mi tema de investigación. Y pregunta, ¿considera
que sí se le debería considerar a estos trabajadores como autónomos. Presumimos que se está refiriendo cuando hablaste de los trabajadores de Uber. Sí, bueno, aquí es difícil lanzar, digamos, una respuesta muy objetiva. Creo que cada caso en específico debe ser analizado, debe usarse esa herramienta que tenemos nosotros los laboralistas, que es la recomendación 198 del año de 2006 de la OIT, y aplicar toda esa técnica de haz de indicios sobre el tema de la presunción de laboralidad, utilizar todos los elementos del contrato de trabajo a un caso, digamos, determinado para poder ventilar si se trata verdaderamente de un trabajo autónomo o más bien se está haciendo un tipo de trabajo o un tipo de simulación o fraude laboral para evadir, digamos, las responsabilidades del derecho del trabajo y más bien, digamos, que colocar esa situación como al margen del derecho al trabajo, dándole una apariencia civil o mercantil. Pero también pudiera ser que verdaderamente sea un trabajo autónomo. Entonces, de manera a priorística, no me atrevería a aseverar si una persona que trabaja por una aplicación tecnológica, incluso bien sea Uber o cualquier otro tipo de aplicación tecnológica, sin antes revisar con mucho cuidado, con mucha lupa, toda esa realidad que ha ocurrido entre la relación de ambas partes, para poder, digamos, hacer un pronunciamiento con mucho más seriedad y mucho más ajustado a lo que es la realidad de ese caso. Ok, perfecto. Por aquí leemos el comentario de Marta Hernández, que hace a través de esta sala virtual. Estoy convencida que el derecho del trabajo debe, como tantas disciplinas de diversa naturaleza, iniciar el camino para su evolución, acorde a los nuevos tiempos que tienen una influencia muy marcada en todo lo relacionado con el ser humano y entre esas cosas la manera como puede desarrollar sus habilidades y facilitar su vida, satisfacer sus necesidades. Continúa diciendo, hay tantas dudas planteadas que se hace evidente la necesidad de estudiar la manera de incorporar las nuevas tecnologías a un análisis que permita incorporarlas o no al derecho del trabajo. Este es un comentario que hace Marta Hernández. Sí, es muy bueno ese comentario porque la verdad es que existe un principio, digamos, de leyes universales, que es que todo cambia, nada permanece inmóvil. Y entonces, si está cambiando una parte, que sería la forma de trabajar, ¿por qué el derecho del trabajo quedarse atrás? ¿No sería más lógico y coherente que proporcionalmente se adapte a los cambios que están surgiendo en la realidad de la actualidad con la era digital? Es para la reflexión de cada uno de nosotros. Perfecto. Bueno, antes de continuar, había pasado por alto saludar al profesor Jan Tamarones, efectivamente, que a quien hizo referencia Iván. El profesor Jan es uno de nuestros profesores dentro del seminario virtual de futuro del derecho del trabajo, tocando precisamente el tema que hace un momento habías tocado, que es el tema de la uberización en específico. Muchas gracias, Jan, por acompañarnos en esta tarde de videoconferencia. Por acá, Esteban Chacón Rojas saluda desde Costa Rica y nos hace el siguiente comentario. El problema de la automatización es que en sí misma no resulta liberadora de la carga del trabajo, pues la tecnología no es lo único que determina el trabajo. Por ejemplo, la estructura económica de las sociedades o la presencia, ausencia de garantías sociales que aseguren un mínimo de necesidades materiales son elementos decisivos en este ámbito. Existen muchos casos de falsos autónomos que formalmente puede que no tenga restricción horaria fija, pero la necesidad económica, tanto personal como de su entorno material, constriñe y define sus condiciones de trabajo. No hay libertad cuando hay hambre. Sí, eso es correcto y lo comparto en un 100%,
porque evidentemente, es que, ¿por qué trabajamos nosotros? Para obtener una remuneración económica. Bien, si pertenecemos al marco de una relación de trabajo formal, o bien si pertenecemos, digamos, a ser unos trabajadores autónomos. Yo por lo menos estoy dando aquí esta conferencia porque, bueno, el doctor Julio Pérez me ha ofrecido una buena remuneración económica. Entonces, claro, siempre el trabajo, digamos, conlleva esa contraparte que es precisamente recibir en pago por el tiempo empleado en una determinada actividad. Perfecto. Por aquí hay una pregunta que no está tan relacionada con el tema que tocamos hoy, que la hace Carlos Díaz desde acá de Venezuela. Sin embargo, la voy a leer. ¿Qué tipo de políticas normativas podemos implementar en cuanto a normalizar el tiempo efectivo de trabajo? Véase, ausentismo laboral, rendimiento de tiempos de respuesta. Sí, yo creo que, bueno, como todos ustedes, hoy en día en Venezuela se atraviesa una crisis muy aguda y ciertamente todos los venezolanos sufrimos esa crisis y estos recortes eléctricos afectan evidentemente las relaciones laborales. Y pese, digamos, el ausentismo por razones ya propias de que lo que pregunta Carlos en este caso, también este tema de los apagones eléctricos ha sido otro alimento a la crisis y por ende se presenta más ausencia. Aunque no es el tema, lo que se suele recomendar es buscar llegar a un acuerdo de jornadas reducidas, a lo mejor con pago de salario completo, mediante el Ministerio del Trabajo. Y esos acuerdos los están homologando y precisamente hay que llegar a esa, digamos, negociación, porque ya partiría de una negociación, sobre todo si el ausentismo es, digamos, colectivo, buscarlo como una vía de negociación colectiva con las partes. Y si en esa empresa hay un sindicato, pues hacerlo con la organización sindical correspondiente. Ok, aquí Maricruz hace una aclaratoria sobre un comentario que se hizo anteriormente del caso de Uber y las notificaciones, y nos indica que para el caso de Uber que plantearon, las notificaciones deben hacerse por correo electrónico. El tema es que las plataformas están alojadas fuera del lugar donde prestan servicio, con lo cual cualquier reclamo son difíciles de tramitar. Hoy en día a estas operadoras se les está exigiendo ese tipo de reclamos. Bueno, ese es un comentario que hace Maricruz, no nos indica de dónde nos escribe. A través de Facebook, ajá, ¿ibas a decir algo, Iván? No, agradecer a Maricruz por ese comentario, muy pertinente. Gracias. A través de Facebook, Marcelo Gabriel Olmedo de Argentina nos indica lo siguiente: estimados, acá en la Argentina nunca se aplicó la participación de las ganancias del trabajador. ¿Es posible hablar de esto en esta modalidad? Como no entendí bien la pregunta, o sea, las ganancias... Estamos igual. Él habla acá, nunca se aplicó la participación de las ganancias del trabajador. ¿Es posible hablar de esto en esta modalidad? No sé si se está refiriendo a la modalidad cuando se trata de trabajo autónomo. Sí, bueno, depende, ¿no? Porque si es trabajo autónomo, la persona misma es la que de alguna manera se autorregula todo su tema de su ingreso económico, sus presupuestos, todo. Si es una relación laboral, evidentemente sí tiene que haber, digamos, unas prestaciones de pago de ganancias de utilidades que llamamos aquí en Venezuela a final de año. Pero eso va a depender, porque si es un trabajo autónomo no puede, en principio, utilizar categorías e instituciones del derecho del trabajo, y si es, evidentemente, una relación formal laboral, donde es un trabajador dependiente y subordinado que trabaja por cuenta ajena, tiene que dársele todos los beneficios de tipo laboral. Ok. Por acá, Vicente Romero, de Venezuela,
Da sus felicitaciones al doctor Iván Mirabal, una exposición amena, clara y bien graficada. Se demuestra la preocupación de los tratadistas del derecho por este nuevo escenario para la prestación del trabajo. Ante el avance tecnológico, ¿usted no cree que una sola jurisprudencia demuestra que existe poco interés para proteger esta nueva forma de trabajo? Sí, la verdad es que el tema, digamos que empieza a tomar cada vez más importancia y seguramente serán mucho más los casos que lleguen a los tribunales y evidentemente tendremos mucho más sentencias, pero también hay otras sentencias por ahí. Hay una de la Corte, digamos, de la Unión Europea, donde también versa sobre un tema de correo electrónico muy interesante, donde un trabajador empezó, pero este no tiene nada que ver con la zona fronteriza, sino un trabajador reconocido como tal. Y él empezó a mensajearse con contenidos, digamos, los estadounidenses de tipo hot, con su novia, y ahí la empresa lo despidió. Y luego, pues, él demandó en su país, la corte de su país, y llegó hasta la corte y después llegó a la más alta cámara, donde decidió que efectivamente el correo electrónico pertenece a la privacidad del trabajador, pero como la empresa había anunciado que por ser de su propiedad, entonces podía ser monitoreado. Pero en este caso específico, como no ocurrió así de esa forma, la empresa no participó en eso, entonces pues ese trabajador fue ordenado su reincorporación luego de 10 años. Si quiere, después con más calma paso la sentencia, pero claro, son pocas sentencias, digamos, con el gran contexto, porque hoy en día muchos trabajamos con las tecnologías. El tema es cómo se va a desarrollar esto. El tema es lo que dice el tratadista español, cómo vamos a hacer para poder adecuar la normativa laboral a este tema de la era tecnológica, la era digital, la era del Internet, el Internet de las cosas. En el foro de Davos, en Suiza, se planteó este tema y sobre todo que se está buscando en la mayoría de los países desarrollados han establecido que su búsqueda principal es establecer, digamos, unas empresas que sean solamente, digamos, manejadas por el Internet de las cosas, por la robótica, y ese es como el destino, el camino final que se está buscando en estos tiempos. ¿Y qué pasa? Que evidentemente hay un desplazamiento de la fuerza laboral humana por la fuerza laboral de las máquinas. Y de hecho estuvimos en Argentina precisamente el año pasado en una reunión en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, donde el grupo de Bolonia se reunió y discutió este tema acerca de la seguridad social. Pero creo que esto es importante. Ahí se habló, ¿y cómo quedaría el tema de la seguridad social? El empleador empieza a utilizar máquinas, robots, en lugar de seres humanos. Y se hizo un planteamiento bien interesante con un profesor chileno y se llegó a una conclusión que sería interesante adecuar en las normativas internas de nuestros países, que cuando eso ocurra, entonces ese empleador tiene que hacer una cotización a la seguridad social para cubrir a todas las personas de ese entorno, de esa sociedad, por cada robot o por cada máquina que utilice, independientemente de que no sea un ser humano, para que así la seguridad social mantenga fortalecida en un momento que sea necesario. Ok, muchas gracias. Con ese comentario quedaría saldada la pregunta que hace por aquí Carlos Díaz sobre qué tipo de retos tenemos como sociedad jurídica, él es de acá de Venezuela, acorde para acoplarnos a instituciones y principios jurídicos que se han proferido en otros sistemas judiciales latinoamericanos, sobre todo en la regulación de nuevos sistemas de trabajo, como teletrabajo, trabajo por aplicaciones web, etcétera.
siendo que nuestro sistema judicial venezolano está quedando atrás en comparación a otros sistemas jurídicos latinoamericanos. Creo que con este comentario que acabas de hacer queda de alguna forma saldado por aquí la intervención que hace Carlos Díaz de acá de Venezuela. Claudio Teixeira hace una aclaratoria, nuestro participante de Brasil. Existen algunas decisiones reconociendo vínculo de empleo entre conductores y plataformas digitales, pero también hay otras decisiones negando la existencia de la relación de empleo. Esto en realidad brasileña. Sí, Jan Tamarones. Que se contradicen unas y otras en casos similares. Exacto. Por acá, Jan Tamarones hace una intervención y nos indica, excelente presentación, muy buena estructura. Dos consideradas mejores herramientas para trabajo a distancia, fuera de la planta física operacional, a través de plataformas o herramientas digitales, el cual se encuentra regulado a Colombia en la ley 1221 del año 2008. Sin embargo, cuando se encarga un trabajo bajo esta modalidad, no hay duda sobre la existencia inicial de una relación de trabajo. Al final del día, precisamente se llama teletrabajo, con lo cual es una forma de prestar el servicio bajo subordinación. Segundo, el problema se presenta en servicios prestados a través de plataformas tecnológicas como Uber, Rappi, Globo, Deliveroo, que además varía la forma de prestación del servicio en cada país, que aleja o acerca en cada caso este tipo de servicios a la relación laboral. Yo considero y soy partidario de un avance y adaptación del derecho laboral a las nuevas tecnologías. Por un lado, las nuevas generaciones disfrutan la libertad de no estar atado a la subordinación, teniendo además la posibilidad de tener otros ingresos. Y por otro lado, se encuentra la posibilidad de que el avance tecnológico pueda ser frenado ante la rigurosidad del derecho del trabajo. Debe legislarse sobre las nuevas formas que consigan un equilibrio ante los movimientos telúricos que dictan el avance de la humanidad. Saludos. Gracias a Jan Tamarones, excelente comentario y muy agradecido porque siempre hace unos aportes muy interesantes. Un gran abrazo, un saludo fraternal. Ok, por acá tenemos otra intervención que hace Claudio de Brasil. Aquí en Brasil, en razón de la crisis económica, muchos profesionales calificados que quedaron desempleados se convirtieron en conductores de aplicaciones. Mariana Payota, desde acá de Venezuela, nos hace una pregunta también, desde su óptica. ¿Cuándo considera que se está en presencia de una relación de trabajo para este tipo de trabajo en la era digital? Bueno, Mariana, eso como lo comenté anteriormente, dije que hay que revisar cada caso en específico, aplicar las normativas que es muy especial para este tipo de casos, que es la recomendación 198 del año 2006 de la OIT y la técnica de haz de indicios de laboralidad, para poder vislumbrar si una relación es laboral o se trata verdaderamente de un trabajo autónomo. Entonces, cada caso en específico es importante analizarlo con profundidad para poder observar y definir y decidir si se trata de una relación laboral o de otra índole. Ok, por acá tenemos una pregunta que hace Camilo Castillo desde Nicaragua. ¿Cuál sería el límite a la potestad del empleador para poder ejercer control sobre el desempeño del trabajador bajo la premisa de la subordinación empleador-trabajador propia del derecho laboral? En estos casos del trabajo mediante el uso de la tecnología como el teletrabajo. Sí, bueno, hablar de límites
es complicado. Yo aquí usaría una frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Los límites, digamos, que pueden establecerse, evidentemente son variados y depende de la cultura y de las regulaciones que exista en la normativa diferente de cada país. Por ejemplo, hay países muy, digamos, extremistas en este sentido, que todavía se mantienen como que la mujer no tiene derecho al trabajo, que son esos países donde se aplica esa religión musulmana y la mujer solamente se dedica al hogar. Entonces pareciera que hay un límite excesivo y sobre todo, digamos, en el área de las tecnologías, habría que revisar de qué estamos hablando para ver si efectivamente hay un exceso, una transgresión de derechos en un caso dado por una fijación de límites normativa de cada país, o más bien si se encuentra adecuado dentro de los límites normativos de esa sociedad. Entonces, eso va a depender, siempre va a depender de acuerdo a lo que estemos hablando en cada caso concreto. Bueno, ya finalizando, por acá tenemos una última intervención de Frander Colmenares, no nos indica desde qué país nos escribe, y nos dice lo siguiente: buenas tardes, entiendo que la ponencia versa sobre las relaciones laborales en la era digital. Veo importante hacer una salvedad que tiene que ver con el hecho de identificar cuándo realmente se trata de una relación de trabajo o de la prestación de un servicio. Disculpen que se corrió la intervención, o de la prestación de un servicio autónomo, ya que la era digital aplica para ambos casos. En el primer caso, debe mediar un pacto patrono-empleado, en el que se deben fijar las condiciones de la relación, o en todo caso, de la subordinación o dependencia, cosa que no ocurre en el segundo, donde lo que pudiera existir es una alianza, relación ganar-ganar. Vemos, por ejemplo, el caso de Uber, donde los conductores aportan sus vehículos y la empresa la plataforma para captar los servicios. En todo caso, la digitalización de la relación lo que hace es facilitar la interacción e incorpora una nueva metodología, tanto operacional como probatoria, para el caso de incidencias. De allí la necesidad de actualizar los ordenamientos jurídicos de cada país. Saludos. Sí, eso fue lo que tratamos en la conferencia. Bueno, y por último, Maricruz, nuevamente venezolana, que nos escribe desde España, indica: la OIT, con ocasión de su centenario, promovió el diálogo tripartito para tratar el tema del futuro del trabajo. La Comisión Mundial designada para el estudio del tema ya consignó su informe en enero. Es sabido la situación actual de Venezuela, donde no existe el diálogo tripartito. ¿Qué se está haciendo al respecto? Además de este extraordinario trabajo que hace Universitas, pues el futuro del trabajo y el trabajo del futuro es una realidad que ya está aquí y debe abordarse. Se ha pensado desde estos espacios académicos cómo promover las reformas que se requieren, refiriéndose a Venezuela, por supuesto. Sí, puedo comentar al respecto. Hay un profesor venezolano, Universidad Católica Andrés Bello. Él se llama Enrique Marín Quijada. Si esta persona que nos escribe desde España es venezolana, seguramente le conoce. Y él está impulsando una reforma en el aspecto sindical por el tema de que precisamente en Venezuela se encuentra la libertad sindical, digamos, como lo dijera la profesora Jacqueline Richter, tras las rejas. Entonces, hay una intención de trabajo y bueno, llevar eso, un documento a la Asamblea Nacional para que sea valorado, analizado, estudiado y ver pues si procede alguna reforma. Esperemos, Dios mediante, así sea. Bueno, por acá no podemos pasar por alto un comentario que hace un
un participante desde Osorno, Chile, Cristian González, que nos indica, parece que estamos todos de acuerdo en la técnica de indicios para calificar la laboralidad de las prestaciones de servicio bajo subordinación. Es necesario entonces asumir que debemos superar el estándar clásico de subordinación. Normalmente ha estado pensada en formas de trabajo más tradicionales. Ese cambio no necesita una modificación legislativa, sino más bien flexibilidad doctrinal, y la judicatura podrá avanzar en esa línea. Excelente, totalmente de acuerdo, porque evidentemente, digamos, el derecho está compuesto no únicamente por la norma, sino la doctrina hace parte de ella y la jurisprudencia también. Entonces, a veces es más fácil, digamos, lograr avances vía jurisprudencial o a través de estudios analíticos de la doctrina que a veces cambiar una ley, porque cuesta por razones, digamos, políticas, por razones de que es una ley que necesita ser analizada por un entorno bastante completo y complejo, y a veces no es tan sencillo. Y evidentemente la jurisprudencia y la doctrina pueden ir pasos adelante para ir haciendo avances flexibilizadores para poder adecuar toda una situación a un momento de una era actual digital y de la Internet. Bueno, y leemos un último aporte que nos hace el profesor Jan Tamarones para cerrar, que nos hemos extendido un poquito. Solo un único aporte para apreciar desde el derecho comparado. En Colombia, los profesionales independientes deben pagar seguridad social. Corre por cuenta de quien presta el servicio, aun cuando puede quien recibe el servicio descontarla y pagarla en nombre de aquel. De manera que aquí el tema de seguridad social no es tanto problema. Lo único es el porcentaje o cantidad de dinero que debe pagar cada uno según la naturaleza de la relación. En Colombia, independientes o subordinados gozan y tienen seguridad social desde el punto jurídico claro. Todo esto con ocasión a algunos espacios que se pueden tomar en cuenta al momento de legislar para garantizar a estos trabajadores de plataformas tecnológicas algunos espacios. Bien. Bueno, muchas gracias al profesor Jan por ese comentario muy apropiado para esto que estamos tratando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron la tarde de hoy en nuestro jueves de videoconferencias de Universitas Fundación, a las personas que estuvieron conectadas a través de Facebook Live, a las personas que estuvieron aquí con nosotros en esta sala virtual a través de la aplicación Zoom. Los invitamos para el próximo jueves de videoconferencia, que contaremos con el profesor Antonio Ojeda Avilés desde España. Gracias al profesor Iván Mirabal por haber compartido su punto de vista sobre este interesante tema y haber dado respuesta a las inquietudes, a los comentarios, a las interrogantes planteadas. Le doy nuevamente el derecho de palabra para que se pueda despedir de nuestros participantes y escuchas. Bueno, solo me queda pues agradecer a todos ustedes, estar unidos por esta mágica y maravillosa tecnología, donde nos podemos ver al mismo tiempo personas de diferentes países y compartir pues inquietudes en base a una única disciplina que nos une, como es el derecho del trabajo. Un gran abrazo para todos y todas. Y bueno, seguimos en contacto en tiempos futuros. Hasta luego. Gracias. Gracias a los profesores Gustavo Saturno y Jan Tamarones por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos el próximo jueves de videoconferencia. Y recuerden que el lunes 29 cierran las inscripciones para el seminario virtual de Futuro de Derecho del Trabajo. Hasta una próxima oportunidad.